Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Un minuto, voy a abrir el archivo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, creo que ya empezamos, ¿no? Somos la mayoría. Ok. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Ok, entonces empezamos con nuestra semana número 3. ¿Alguna consulta de la semana 1, de la semana 2? ¿Algún tipo de consulta? ¿Todo está claro? ¿Podemos empezar con la semana número 3? ¿O desean que algo recuerde, que algo mencionemos de los temas de las clases pasadas?
A ver, si me escriben, ¿todo está bien? Podemos empezar entonces con la semana número 3. ¿No tienen dudas, no tienen consultas? ¿Todo está claro? Todo claro. Ok, entonces, como no hay consultas, no hay preguntas, entonces empezamos con nuestra semana número 3. Entonces, a esta semana le corresponde la parte de triángulos, las propiedades que nosotros conocemos, ¿no? Todas las propiedades que se cumplen en un triángulo. Luego vamos a ver la parte de líneas notables. Solamente vamos a definir líneas notables y de ahí pasamos a ver la parte de aplicaciones de congruencia. Y más que todo de estos 3 temas hay que tener bastante cuidado con la parte de aplicaciones de congruencia, porque son 6 teoremas que vamos a necesitar y vamos a ver siempre a lo largo de todo el curso, digamos en la parte plana, en la parte espacio, hasta en la parte analítica, siempre se necesita de esos teoremas de aplicaciones de congruencia. Entonces, vamos a empezar con nuestra teoría de la primera parte, que es sobre las propiedades acerca de triángulos que corresponde a relaciones angulares. Entonces, desconecto la cámara y pasamos a presentar el archivo. Semana número 3 le corresponde la parte de triángulos, líneas notables y la parte de aplicaciones de la congruencia. Entonces, antes de empezar a ver la teoría sobre líneas notables y la parte de triángulos, vamos a ver justamente la siguiente imagen y nos preguntan sobre esa imagen, ¿sabes por qué los triángulos se utilizan en construcción? Por ejemplo, en las torres de alta tensión. Nosotros podemos observar aquí las torres de alta tensión y en su estructura se puede observar triángulos. Entonces, nos preguntan justamente por qué esos triángulos se utilizan en esa construcción como en las torres de alta tensión. Luego también podemos observar los triángulos en las grúas, ¿no? En la estructura de la grúa, sea la estructura vertical o sea esta estructura horizontal, también nosotros podemos observar a esos triángulos. Y también, por ejemplo, en algunos puentes, digamos, en la estructura de este puente, aquí la parte horizontal nos representa el puente y la estructura de ese puente también está formado por triángulos. ¿Y a qué se debe que siempre en todas esas estructuras se utilizan a los triángulos? Y aquí colocamos la respuesta. Dice que esto se debe a que el triángulo es la única figura geométrica que no se deforma cuando sufre un esfuerzo. Cualquier otra figura geométrica utilizada como estructura no sería rígida o estable hasta que se triangule. La palabra triangule, ¿qué significa? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura cuadrangular o una estructura pentagonal, entonces, para que esa estructura sea rígida, sea estable, entonces necesitamos dividirla en triángulos. La palabra triangular, triangulización, siempre quiere decir dividir a ese polígono, a esa figura geométrica en triángulos. Entonces, vendría a ser la información, digamos, acerca de lo que siempre se puede observar alrededor de nosotros a los triángulos. Y eso se debe a que es una figura bastante rígida, bastante estable, que siempre nos va a brindar equilibrio, nos va a brindar estabilidad, sea, digamos, en los objetos, sea por ejemplo en la construcción o digamos cuando nosotros queremos elaborar algún tipo de estructura y para que esa estructura tenga una mayor rigidez, sea estable, necesitamos que siempre esté formado por triángulos nada más. Entonces pasamos a ver relaciones angulares.
Los teoremas fundamentales. Primer teorema. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, nosotros tenemos en nuestro plano al triángulo ABC. Y si para ese triángulo conocemos los tres ángulos interiores, sea de medida alfa, de medida beta, y este tercer ángulo de medida tita. Entonces se cumple necesariamente que la suma de esos tres ángulos interiores, alfa más beta más tita, es igual a 180 grados. Así como en el teorema 2, en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores considerando 1 por vértice es igual a 360 grados. Entonces, en nuestro plano tenemos al triángulo ABC y para poder ubicar los ángulos exteriores para ese triángulo ABC prolongamos nuestro lado CA. La prolongación de CA es hacia la izquierda, la prolongación del lado AB es hacia arriba y la prolongación del lado BC es hacia abajo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ubicar a esos tres ángulos exteriores y vamos a colocar que sea de medida alfa, de medida beta y este tercer ángulo es de medida tita. Entonces, necesariamente se cumple que esa suma de los tres ángulos exteriores para el triángulo ABC va a resultar igual a 360 grados. El tercer teorema es sobre el ángulo exterior. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos nuestro triángulo ABC y para este triángulo vamos a colocar que este ángulo interior sea de medida alfa, sea de medida beta y este ángulo exterior de medida tita. Entonces necesariamente se cumple que la medida del ángulo exterior que viene a ser tita es la suma de los dos ángulos interiores alfa más beta nada más. Entonces vendrían a ser los tres teoremas fundamentales que se cumple en todo triángulo ABC. A ver, tomen la primera captura de pantalla y pasamos a ver algunos teoremas adicionales que se pueden probar justamente a partir de estos teoremas fundamentales, ¿no? Los teoremas adicionales. Primer teorema, si en nuestro plano tenemos esta figura geométrica ABCD, entonces en esa figura conocemos que este ángulo exterior en B sea de medida alfa, así como el ángulo exterior en D sea de medida beta, y además conocemos también los dos ángulos interiores de medida A y este segundo ángulo de medida B. Entonces necesariamente se cumple que la suma de los dos ángulos interiores A más B resulta igual a la suma de los dos ángulos exteriores alfa más beta nada más. Entonces vendría a ser nuestro primer teorema adicional. El segundo teorema, de la misma forma, si nosotros tenemos esta figura geométrica y en esa figura se observa que este ángulo en A es de medida alfa, el ángulo en B es de medida beta, el ángulo en C es de medida tita, así como el ángulo en D es de medida gamma. Entonces, se puede observar que para el triángulo ABO nosotros podemos aplicar el tercer teorema fundamental sobre el ángulo exterior. Entonces, colocamos aquí. Se observa que para este triángulo, para nuestro triángulo sombreado, para todo ese triángulo de amarillo, podemos conocer nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior va a resultar igual a la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, necesariamente, este ángulo exterior es la suma del ángulo alfa más el ángulo beta nada más, ¿no? Entonces, para este otro triángulo, colocamos nuevamente para nuestro triángulo de celeste. Para ese triangulito de celeste también se puede observar que conocemos
dos de los ángulos interiores, el ángulo θ y el ángulo gamma. Entonces necesariamente se cumple que la suma de estos dos ángulos interiores, θ más gamma, resulta igual al ángulo exterior, que va a ser alfa más beta nada más. Entonces se cumple que alfa más beta resultó siendo la suma del ángulo θ más gamma. Entonces vendría a ser el segundo teorema adicional. El tercero, de manera similar, nuevamente en nuestro plano tenemos esta figura geométrica ABCD, y para esa figura vamos a colocar que este ángulo interior en el vértice D sea de medida alfa, el ángulo en A sea de medida beta, así como estos dos ángulos exteriores son de medida θ y de medida gamma. Entonces se cumple que la suma de los dos ángulos interiores, alfa más beta, resulta igual a la suma del ángulo θ más el ángulo gamma nada más, ¿eh? Y la cuarta propiedad adicional es la del boomerang, ¿no? Entonces tenemos nuevamente esta figura, el ABCD, y para esa figura vamos a colocar los tres ángulos interiores, que sea de medida alfa, de medida beta y de medida θ. Y este ángulo exterior es de medida X nada más. Entonces se cumple que necesariamente la suma de X es igual a la suma de los tres ángulos interiores, alfa más beta más θ nada más. Entonces, y esta cuarta propiedad también se puede probar a partir del tercer teorema fundamental. Por ejemplo, podemos prolongar nuestro lado AD. Entonces, vamos a prolongar, solamente prolongamos. Entonces, prolongamos el segmento AD necesariamente hacia la derecha, y esa prolongación cae en este punto P. Entonces, para el triángulo superior, para todo nuestro triángulo de amarillo, conocemos el ángulo alfa, conocemos el ángulo beta. Entonces, necesariamente podemos conocer nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior viene a ser este ángulo de celeste, que viene a ser la suma de los dos angulitos interiores, alfa más beta. Entonces, necesariamente ese ángulo es la suma del ángulo alfa más beta. Y para ese otro triángulo CPD conocemos los dos ángulos interiores, el ángulo de celeste y este ángulo de medida θ. La suma de los dos ángulos interiores resulta medida del ángulo X por ángulo exterior nada más. Entonces vendría a ser, digamos, la primera parte de la teoría, que corresponde a relaciones angulares. Entonces, la primera propiedad adicional, este teorema 1, muchos de nosotros lo conocemos como la propiedad del pescadito, ¿no? Aunque bueno, no tiene la forma, pero bueno, así muchos lo llaman, ¿no? La propiedad del pescadito. La segunda, la propiedad de la corbatita, y la cuarta es la del boomerang, ¿no? Entonces son los teoremas adicionales que siempre se cumplen en todo triángulo, en toda figura geométrica, ¿ya? Entonces pasamos a ver la parte de líneas notables. De esta primera parte, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Ok, entonces continuamos. Y vamos a pasar a ver la parte de líneas notables. Vamos a definir cada línea, qué es y cómo se traza y qué es lo que cumple en cada triángulo, ¿verdad? Entonces, la primera línea viene a ser seviana. La seviana es un segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Entonces, en el triángulo ABC. Para este triángulo ABC, a partir del vértice B, nosotros trazamos un segmento cualquiera, trazado desde ese punto hacia el lado opuesto. Entonces trazamos nuestro segmento BD. Como este punto D es cualquier punto en la base, necesariamente nos representa la seviana interior relativa al lado AC. Para poder ubicar la seviana exterior, vamos a prolongar. Prolongamos la base AC y a partir del vértice B trazamos
una recta, este punto, estamos trazando el segmento BE, donde este punto E es cualquier punto en la prolongación de nuestro lado AC. Entonces, a ese segmento de celeste se le conoce como la cebiana exterior relativa al lado AC. Entonces, ¿qué viene a ser una cebiana? Una cebiana simplemente es una recta cualquiera trazada desde un punto hacia el lado opuesto. Viene a ser cebiana. ¿Qué vendrá a ser altura? La altura es un segmento perpendicular a un lado trazado desde el vértice opuesto a ese lado. Entonces, por ejemplo, tenemos dos casos. Miren, en la parte de altura, vamos a ver los dos casos, cuando nuestro triángulo es acutángulo y cuando el triángulo es obtusángulo. Recordemos, la clase pasada mencionamos la clasificación de los triángulos según los lados y según los ángulos. Según los ángulos se clasificaban en triángulos, acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Cuándo deseamos que se trata de un triángulo acutángulo? Cuando la medida de los tres ángulos interiores son ángulos agudos. Agudos quiere decir que están entre 0 y 90 grados. Mayor que 0, menor que 90 grados. Se trata de un triángulo rectángulo cuando la medida de uno de los ángulos interiores es de 90 grados. Y se trata de un triángulo obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, cuando la medida de ese ángulo sea mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, vendría a ser la clasificación acerca de triángulos según los ángulos. Entonces, en nuestro primer caso, cuando estos tres ángulos en el vértice A, en el vértice B y en el vértice C son ángulos agudos, entonces necesariamente la altura siempre se encuentra en el interior del triángulo. Si nosotros queremos trazar la altura relativo a este lado AC, siempre es un segmento perpendicular trazado desde el vértice B hacia el lado AC, y ese segmento BH nos representa la altura relativa al lado AC. Segundo caso, si nuestro triángulo ABC es un triángulo obtusángulo, entonces si es un triángulo obtusángulo, necesariamente el ángulo en A es obtuso, ¿no? Es claro observar que ese angulito en A es obtuso, mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, cuando ese angulito en A es un ángulo obtuso y nosotros queremos trazar la altura relativa a este lado AC, necesariamente se prolonga nuestro lado CA y a partir del vértice B trazamos esa perpendicular, donde ese segmento BH también nos representa la altura relativa al lado AC o a la prolongación del lado AC. Entonces, en altura es dependiendo cómo es nuestro triángulo. Si el triángulo es acutángulo, siempre se encuentra en el interior del triángulo. Si el triángulo es obtusángulo, necesariamente se encuentra en el exterior de ese triángulo. A ver, tomen la captura de pantalla para poder pasar a ver la otra parte. Continuamos. Tercera,
Mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro triángulo ABC y para ese triángulo ABC vamos a ubicar punto medio en el lado opuesto, en el lado AC. Entonces, si ese puente es punto medio, necesariamente este segmento VM no va a representar la mediana. La mediana siempre es un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, a ese segmento de morado se le conoce como la mediana relativa al lado AC. Y la mediatriz es una recta perpendicular a un lado trazada desde su punto medio. Entonces, nosotros tenemos nuestro triángulo ABC y para ese triángulo ABC vamos a trazar mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular al punto medio. Entonces, necesariamente, este punto va a resultar siendo punto medio y el ángulo es de 90 grados. Entonces, esta recta L nos va a representar la matriz del lado de lados. Entonces, tendría que ser media y mediatriz. Entonces, en resumen, la mediana siempre nos divide al lado opuesto en dos segmentos iguales. Y la mediatriz siempre recuerde, la mediatriz por definición es una recta perpendicular en el punto medio. Tomen la captura de pantalla. Bisectriz interior, segmento que biseca un ángulo interior. Tenemos nuestro triángulo ABC y para ese triángulo ABC vamos a trazar la bisectriz BD. Entonces, por ser bisectriz, nos dice que es un segmento que biseca. La palabra biseca quiere decir que divide en dos ángulos de igual medida. Entonces, necesariamente, la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DBC. Como no conocemos, colocamos alfa y también resultó siendo alfa. Entonces, en el triángulo ABC, ese segmento BD nos representa la bisectriz interior relativa al lado AC. Bisectriz exterior es aquel segmento que biseca un ángulo exterior. Nuevamente, en nuestro triángulo ABC, para ese triángulo queremos trazar bisectriz exterior. Siempre la bisectriz exterior biseca a ese ángulo exterior. Entonces, para poder ubicar ese ángulo exterior, prolongamos nuestro lado AB y vamos a prolongar nuestro lado AC. Entonces, al prolongar este lado AC para este ángulo exterior, trazamos bisectriz exterior BE. Entonces, como nos dice que biseca, quiere decir que estos dos ángulos tienen la misma medida. Vale alfa y resultó siendo alfa. Entonces, ese segmento nos representa bisectriz exterior relativa a la prolongación del lado AC. Entonces vendrían a ser las 6 líneas notables: sediana, altura, mediana, mediatriz, bisectriz interior y bisectriz exterior. Entonces, de esta primera parte de la teoría, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, para poder empezar a ver justamente algunos ejercicios que corresponden a esta primera parte? Ninguna, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Está bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver los ángulos determinados por bisectrices. Nos dice los siguientes teoremas. Primer teorema, si nosotros para nuestro triángulo ABC trazamos la bisectriz interior para este ángulo en A y la vamos a prolongar. Entonces, trazamos bisectriz
interior, estamos prolongando esa bisectriz. Entonces, por ser bisectriz, es el ángulo en A va a resultar siendo medida alfa y también es alfa. Ahora, para poder trazar la bisectriz exterior, se prolonga nuestro lado AC y en este ángulo, para el ángulo en C, trazamos la bisectriz exterior CE. Entonces, la prolongación de la bisectriz interior con la bisectriz exterior se intersecan en este punto, forman este ángulo de medida X nada más. Entonces, si este ángulo es de medida X, ese ángulo siempre resulta igual a la mitad del ángulo que está hacia la izquierda. Entonces, como nosotros no conocemos este angulito en el vértice B, vamos a colocar que sea de medida beta nada más. Entonces, X resulta como beta medios. Vendría a ser el primer teorema. El segundo teorema, si para el triángulo ABC ahora trazamos bisectriz interior en el ángulo en A, entonces para este angulito en A, bisectriz, por ser bisectriz, alfa y alfa. Luego trazamos la otra bisectriz, vale, B tita, y también resultó siendo tita. Entonces, ambas bisectrices se intersecan en este punto y nada más, y forman este ángulo de medida X. Entonces, ese ángulo X va a resultar igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo. Entonces, X resulta igual a 90 grados más la mitad del ángulo superior, que va a ser igual a beta medios. El tercer teorema, también algo similar. Si para nuestro triángulo ABC ahora trazamos las dos bisectrices exteriores, entonces nosotros prolongamos nuestro lado AB, trazamos bisectriz exterior por ser bisectriz alfa y alfa. Luego también trazamos la otra bisectriz exterior, pero para nuestro ángulo en el vértice C, entonces se prolonga nuestro lado AC y a partir de este vértice C trazamos la bisectriz. Por ser bisectriz, este ángulo mide tita y también resultó siendo de medida tita. Ambas bisectrices se intersecan en ese punto E y forman justamente este angulito de medida X nada más. Entonces, ese ángulo X va a resultar igual a 90 grados menos la mitad de nuestro ángulo externo, ¿no? De este ángulo en beta nada más, ¿ya? Del ángulo opuesto que viene a ser beta. Entonces, vendría a ser las propiedades sobre los ángulos determinados por bisectrices. Entonces, siempre recuerden, el ángulo formado por la prolongación de una bisectriz interior y exterior siempre es la mitad del ángulo que está al costado izquierdo. El ángulo formado por dos bisectrices interiores, 90 grados más la mitad del ángulo superior, positivo. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores, 90 grados menos la mitad del ángulo opuesto, que viene a ser beta medios. Cuando es interior, positivo. Cuando es exterior, es negativo. Entonces podemos pasar a ver el primer ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejercicios que corresponden a los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. Un sismo hace que el tablón de madera AD pase de la posición inicial a la final, como se muestra en la figura, formando los triángulos isósceles ABF y FDE, bases AF y FE, respectivamente. Hay en la medida del menor ángulo formado por los tablones en la posición final. Entonces aquí vamos a colocar la solución y nos dice que un sismo hace que el tablón de madera AD. Aquí en la primera gráfica que está hacia la izquierda se puede observar dos tablones, el tablón de color anaranjado y el tablón de color marrón. Entonces
Ambos tablones justamente están recostados en los puntos D y E sobre este muro, sobre esta pared nada más, ¿no? Entonces viene a ser nuestra posición inicial. Ocurre el sismo y este tablón. El tablón de color anaranjado se desplaza, es como que empieza a correr, o sea, es como que se empieza a caer al momento que se resbala. Este punto D también justamente se traslada en toda la pared y toma esta posición. Entonces, aquí viene a ser la posición final después del sismo de ese tablón anaranjado. Y cuando toma esa posición, cuando adopta esa posición, necesariamente nos genera dos triángulos isósceles. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a trabajar? Nos vamos a trabajar en la posición final, porque nos preguntan, ahí en la medida del menor ángulo formado por los tablones en la posición final. Entonces, aquí justamente podemos observar los tablones en esa posición final y tenemos a los dos triángulos, triángulo ABF, triángulo FDE. Ambos triángulos vienen a ser triángulos isósceles. Entonces, ¿qué le corresponde? Ángulos iguales. Pero nos preguntan ahí en la medida del menor ángulo formado por esos dos tablones. Entonces, en el punto F, esos dos tablones forman dos ángulos. Y aquí vamos a colocar, ¿ya? Entonces, colocamos aquí. Entonces, es claro observar que en este punto F se está formando este primer angulito, ¿no? Se forma nuestro primer angulito de rojo y luego se forma este segundo angulito. Se forma este segundo angulito de verde nada más. Entonces, como nos preguntan por el menor ángulo necesariamente es el ángulo de rojo. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que justamente sea de medida X nada más. Entonces, por ese triángulo resaltado, a ese ángulo le estamos llamando X. Pero nos dicen aquí, justamente en el dato que está resaltado de turquesa, dice que el triángulo ABF es un triángulo isósceles. Entonces, para este triángulo ABF, la base es este segmento AF. Entonces, necesariamente por ser isósceles, le corresponde ángulos iguales. El ángulo en F mide X, el ángulo en el vértice A también resultó siendo de medida X nada más. Y para nuestro triángulo, para este triángulo ABF, vamos a colocar aquí, para el triángulo de celeste, ¿no? Entonces, para todo este triángulo de celeste, nosotros podemos conocer nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior va a resultar igual a la suma de los dos ángulos interiores. Este angulito, ese ángulo exterior, resulta como la suma de los dos ángulos interiores, que será X más X, viene a ser igual a 2X nada más. Entonces ya conocemos que el ángulo en el vértice B mide 2X. Luego en el punto F, en este punto se puede observar que la medida del ángulo resultó siendo X. Entonces, por opuestos al vértice también resultó siendo X. Pero por dato, el triángulo FDE es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en F mide X. El ángulo en el vértice E también va a resultar siendo de medida X nada más. Entonces, acabamos de encontrar que este angulito superior va a resultar siendo de medida X. Entonces, para el triángulo. Para nuestro triángulo de amarillo, entonces, para este triángulo de amarillo, se puede observar que conocemos los tres ángulos interiores. El primer ángulo superior es de medida X, el segundo ángulo de celeste viene a ser 2X, y nuestro tercer ángulo. Entonces colocamos el tercer ángulo, es claro observar que es de 90 grados. Siempre la pared, el muro, siempre va a ser perpendicular al nivel del piso, ¿no? Entonces
colocamos que ese punto sea C nada más. Entonces iremos en el triángulo rectángulo BCE. Entonces, en ese triángulo, la suma de los tres ángulos interiores, el ángulo 2x más el ángulo x más 90 grados es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? Sumar, ¿no? Entonces, 2x más x, aquí vamos a desarrollar, 2x más x es igual a 3x. Ese 90 grados pasa al otro miembro a restar 180 grados menos 90 grados. Entonces nos queda 3x es igual a la diferencia que viene a ser 90 grados. Pasamos a dividir y x va a resultar igual a 90 grados sobre 3. Y 90 grados sobre 3 resulta igual a 30 grados. Por lo tanto, la alternativa es la letra B. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio número 2 nos dicen que dos autos que transitan por autopistas paralelas se descarrilan en los puntos A y C, desplazándose en línea recta y colisionando en el punto P, como se muestra en la figura. Si el punto P equidista de los puntos A y B, hay 2 θ. Entonces aquí vamos a colocar la solución y vamos a dibujar justamente la misma gráfica del enunciado, ¿no? Y nos dicen que nosotros tenemos dos autos. El primer auto está en la parte superior, entonces este primer auto se desplaza en línea recta, llega al punto A y se descarrila. Entonces cuando se descarrila, justamente recorre todo este tramo AP. Luego, de la misma forma, este otro auto que está en la otra autopista paralela a la primera, entonces avanza, llega al punto C y se descarrila. Al momento que se descarrila, recorre toda esta trayectoria CP. Entonces, ambos autos colisionan en este punto P nada más. Entonces, nos dicen que ese punto P equidista de los puntos A y B. Entonces, por ese dato que estamos resaltando de amarillo, la palabra equidista, ¿qué quiere decir? Distancias iguales. La distancia del punto P al punto A es la misma distancia del punto P al punto B nada más. Entonces, vale cadena y también resultó siendo cadena, ¿no? Entonces, nosotros observamos que el triángulo APB, ese triangulito de morado es un triángulo isósceles, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Este ángulo en el punto A es de medida θ, entonces necesariamente nuestro ángulo en el vértice B también va a resultar siendo de medida θ nada más. Pero también podemos aplicar un teorema de rectas paralelas, de paralelismo. ¿Qué nos dice el teorema? Recordemos aquí lo que mencionamos en la clase pasada, ¿no? Si nosotros teníamos en nuestro plano dos rectas, digamos aquí, trazamos la recta L1, luego trazamos nuestra recta L2, L1 y L2, y le vamos a trazar una transversal. Entonces, esta transversal no determina ángulos, ¿no? Entonces, aquí se cumple por alternos internos, por los ángulos alternos internos. La medida de este ángulo siempre resulta igual a la medida de este otro ángulo. Entonces, mide alfa y también resultó siendo alfa. Siempre se cumple la propiedad de la z, ¿se acuerdan? Se forma como una z nada más. En esa z
alfa y alfa. Entonces nosotros podemos aplicar esta misma propiedad. Se observa que las dos autopistas son paralelas. Esas dos rectas resultan siendo paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, el ángulo en el punto A. Entonces, todo este ángulo, nuestro ángulo de guinda, todo este angulito en el vértice A resultó siendo de medida 2θ. Entonces, como las dos autopistas son paralelas, necesariamente aplicando la propiedad de la z por los ángulos alternos internos, este ángulo en nuestro vértice D también va a resultar siendo de medida 2θ nada más. Entonces diremos para nuestro triángulo CPB. Entonces, por teorema, estamos colocando aquí, de frente, por teorema se cumple que la medida de nuestro ángulo ABC es igual a 2θ. Y en nuestro triángulo sombreado, en ese triángulo que estamos sombreando, la suma de los tres ángulos interiores, 180 grados. Este ángulo en C mide 2θ, el ángulo en P mide 4θ, el ángulo en B mide 3θ, la suma 180 grados. Entonces, sumando 4 más 3 más 2, 9θ es igual a 180 grados. 9 pasa a dividir y θ va a resultar igual a 20 grados. Pero a nosotros, ¿qué nos preguntan? Cuidado que me marquen 20, Vea que me digan así de frente, ¿no? Todos emocionados marcan la letra B. No, cuidado que los ahorco, Entonces, no, siempre hay que leer la pregunta. Hay que tener en cuenta siempre la pregunta. ¿Qué nos preguntan? Halle la medida del ángulo 2θ. Nos preguntan por 2θ. Si θ vale 20 grados, por lo tanto 2θ es igual a 40 grados. La respuesta es la alternativa D. Entonces vendría a ser el ejercicio número 2. Tomen la captura de pantalla. Ejercicio número 3. En la figura hay la medida del ángulo X. Y entonces vamos a colocar aquí la solución. Entonces nos preguntan, en esa figura, en esa gráfica, tenemos que buscar la medida del ángulo X nada más. Entonces copiamos la misma gráfica del enunciado aquí en la solución y nos preguntan, halle la medida de este ángulo X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué se observa? A ver, nosotros, ¿qué observamos? ¿Qué es lo que podemos aplicar? Primero en el triángulo ABC, ¿no? De manera natural sería que en el triángulo ABC la suma de esos tres ángulos interiores, alfa más beta más 3x, es igual a 180 grados. Pero entonces, ¿qué buscaríamos? Una relación entre alfa y beta. Entonces, para poder encontrar esa relación entre alfa y beta, podemos aplicar en esta figura geométrica ABCD la propiedad del pescadito, ¿no? La suma de los dos ángulos interiores es igual a la suma de los dos ángulos exteriores. Entonces, aquí vamos a delinear. Entonces nosotros delineamos esa figura geométrica y en esa figura estamos aplicando nuestra primera propiedad adicional. El primer teorema adicional nos dice que la suma de los dos ángulos interiores, 3x más x sería 4x, es igual a la suma de estos dos ángulos exteriores. Entonces colocamos 2 alfa más 2 beta es igual a 3x más x. Entonces aquí, operando, nosotros podemos encontrar que 2 alfa más 2 beta, ¿no?
nos queda aquí 2 alfa más 2 beta. Entonces, esto resulta igual a 3x más x es igual a 4x, mitad a todo. Entonces, nosotros extraemos mitad de 2 alfa, mitad de 2 beta, mitad de 4x. Entonces, extrayendo mitad resulta siendo alfa más beta es igual a 2x. Cuando queremos extraer mitad, tercia, cuarta a toda esa línea horizontal, todos los términos deben tener esa mitad, esa tercia, esa cuarta que nosotros queremos extraer, ¿ya? O de manera contraria, también de manera similar, podemos factorizar el número 2 y luego el 2 pasa a dividir nada más. También es la otra manera de realizar, ¿no? Entonces, a partir de esa igualdad, nosotros encontramos que la suma del ángulo alfa más beta es igual a 2x. Entonces, conociendo la relación entre alfa y beta, ya podemos aplicar que la suma de los 3 ángulos interiores en ese triángulo de verde va a ser de 180 grados. Entonces, colocamos aquí para nuestro triángulo ABC. Para ese triangulito ABC, 3x más alfa más beta, 180 grados. Entonces, reemplazamos. Alfa más beta es igual a 2x. Reemplazando, nos queda 3x más 2x igual a 180 grados. Sumando, 5x es igual a 180 grados. 5 pasa a dividir y x es igual a 36 grados. La respuesta es la alternativa A. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 3. También la captura de pantalla. Voy a conectar la laptop. ¿Quiere bajar la batería? Ejercicio número 3, ejercicio número 4. La figura muestra la vista de planta de un parque triangular ABC en remodelación donde AM, BN y CD representan las veredas que unen los vértices con los puntos medios de los linderos del parque. Para evitar el ingreso del público al parque se pretende cercar con malla metálica. Además, se dispone de las siguientes medidas. AN es igual a 7 metros, BD igual a 6 metros y CM es igual a 8 metros. ¿Cuántos metros lineales de malla se necesita para cercarla? Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la figura muestra la vista de planta de un parque triangular ABC en remodelación, donde los segmentos AM, a este segmento AM, BN y CD representan las veredas que unen los vértices con los puntos medios de los linderos del parque. Entonces, este segmento AM, ese segmento AM nos representa la vereda que une este vértice A con el lindero opuesto del parque. Entonces, el lindero del parque es el lado BC con el punto medio de ese lindero. Entonces, por ese dato que estamos resaltando de morado, necesariamente ese segmento AM resulta siendo mediano, ¿no? Entonces, ese segmento AM es aquel segmento que une este punto A con el punto medio de todo este lindero BC. Entonces, ese segmento es mediana. Y si es mediana, necesariamente le corresponde que la longitud BM es igual a MC. Entonces, vale cadena y también va a resultar siendo cadena. Luego nos dicen que BN también es aquella vereda que une el vértice B
con el punto medio del lindero opuesto, que viene a ser segmento BN mediana. Y si es mediana, necesariamente la longitud AN va a resultar igual a la longitud del segmento CN. Luego nos dicen que CD también es aquella vereda que une el vértice C con el punto medio del lindero opuesto que viene a ser AB. Entonces, estas dos longitudes resultan siendo iguales. Entonces, vale círculo y también va a resultar igual a círculo. Eso viene a ser justamente por ese dato que estamos resaltando de morado. Entonces diremos del dato, se observa que la longitud AD, entonces aquí ustedes también pueden observar que el segmento BD, ¿no? En la condicional, aquí en la condicional nos dicen, además se dispone de las siguientes medidas. AN es igual a 7 metros y BD es igual a 6 metros. BD, todo este segmento que hemos llamado circulito, vale 6, pero como AD también es circulito, esas dos longitudes van a ser iguales a 6. Luego nos dicen que CM es igual a 8, entonces CM es 8, cadena, 8, el segmento BM, que también es cadena, va a resultar igual a 8. Luego AN es igual a 7 metros. Por dato, AN, que es zigzag, es igual a 7 metros. Entonces, el segmento CN también resulta igual a 7 metros. Entonces, acabamos de encontrar los tres lados de nuestro triángulo ABC. Nos preguntan a nosotros, ¿cuántos metros lineales de malla se necesitará para acercarla? Se necesita para acercarla, esa frase, para acercarla, quiere decir que debemos hallar el perímetro de ese parque, o sea, en otras palabras, el perímetro de nuestro triángulo ABC. Y sabemos por definición que el perímetro siempre es la suma de los tres lados. Entonces, de acuerdo al gráfico, se puede observar que el perímetro del triángulo ABC es la suma de 6 más 6, 12, 8 más 8, 16, 7 más 7, 14. La respuesta va a ser igual a 42 metros. La respuesta es la alternativa B. Aquí dice A, ¿no? Un lapsus, ¿ah? Aquí vamos a cambiar. Un minuto para que le tomen la captura. Ahora sí, ¿no? Entonces sería el ejercicio número 4, tomen la captura de pantalla. Ya. Entonces, ¿hay alguna consulta de estos 4 primeros ejercicios? Oh, disculpa, no vi, me dicen que pueda retroceder un poco. ¿A qué parte retrocedo? No hay problema, yo retrocedo. Llámame al ejercicio 1, a la 2, a la 3. Ah, ya, antes del ejercicio 1. Ok. Ya, entonces vamos a retroceder. Ya, esta de aquí es la diapositiva antes del ejercicio 1.
Entonces, ¿se entendieron los 4 ejercicios? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok, entonces, ¿desean que vuelva a colocar otra diapositiva? ¿Todos tomaron las capturas de pantalla? Ya, entonces, avanzamos. Este es el ejercicio número 1, el ejercicio número 2, la 3, la 4, y pasamos a ver con el siguiente tema, que viene a ser la parte de aplicaciones de congruencia. El primer teorema es el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Entonces, en nuestro plano, nosotros podemos trazar nuestro ángulo A o B. Entonces, a ese ángulo, a este angulito A o B, le vamos a trazar la bisectriz. La bisectriz es aquel rayo que biseca al ángulo. Quiere decir que divide a ese ángulo en 2 ángulos de igual medida. Entonces, necesariamente mide tita y también resultó siendo de medida tita. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que todo punto de la bisectriz fue equidista de ambos lados. La palabra equidistar, distancias iguales. Entonces, en esta bisectriz podemos tomar a ese punto P y sabemos que la distancia de un punto hacia una recta, hacia un segmento, siempre va a ser una perpendicular. Entonces, nosotros trazamos esta primera perpendicular, luego trazamos esta segunda perpendicular. Entonces, el teorema nos dice que ese punto P va a equidistar de estos 2 lados, que quiere decir que estas 2 distancias tienen la misma longitud, ¿vale? Círculo, y también resultó siendo circulito nada más. Pero además también se cumple que sus respectivos lados tienen la misma longitud, o sea que nuestro lado OA resulta igual a nuestro lado OB. Le llamamos lado OA rectangulito. Este lado B también es rectangulito. Entonces, vendría a ser el teorema de la bisectriz. El teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Entonces, en nuestro plano, nosotros podemos trazar nuestro segmento AB. A ese segmento AB le vamos a trazar la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Por definición, la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, como este ángulo es de 90 grados, necesariamente ese punto va a ser punto medio. Entonces colocamos, vale, cadena, y también resultó siendo cadena. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la mediatriz? Que todo punto de la mediatriz siempre equidista de ambos extremos. Entonces, la distancia entre 2 puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces, en esa recta vamos a tomar a este punto P y de ese punto P unimos, perdón, me dio la gripe, creo. Ya, entonces le estaba mencionando, ¿no? Disculpen. Ya, entonces les estaba mencionando que sobre esa recta, sobre la recta L, vamos a tomar este punto, el punto P, y al unir ese punto P con el extremo A y al unir con el extremo B, como esta recta L es mediatriz, necesariamente esas 2 longitudes van a ser iguales. AP es igual a la longitud del segmento PB. Entonces le colocamos, vale, circulito y también resultó siendo circulito. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar?
que nuestro triángulo APB. Este triangulito APB viene a ser un triángulo isósceles nada más. Entonces, vendría a ser el teorema de la bisectriz, el teorema de la mediatriz. El siguiente corolario, número 1, nos dicen que en todo triángulo isósceles la altura relativa a la base es también mediana y bisectriz interior a la base. Entonces, en nuestro plano, vamos a trazar a nuestro triángulo ABC. Y en ese triángulo ABC nosotros tenemos o colocamos que nuestro lado AB es igual al lado BC. Entonces, en ese triángulo isósceles, necesariamente al trazar la altura BH, esta altura vendrá a ser todas las líneas notables. Viene a ser mediana y también resulta siendo bisectriz. Y por ser mediana, esta longitud AH resulta igual a la longitud CH. Y por ser bisectriz, estos dos ángulos tienen la misma medida. Vale alfa y también resultó siendo alfa. El teorema de la base media nos dice, el teorema, en todo triángulo al unir los puntos medios de dos lados por un segmento es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Entonces, en nuestro plano tenemos al triángulo ABC. En ese triángulo ABC, sobre el lado AB y sobre el lado BC, podemos tomar puntos medios. Entonces, diremos que el punto M, punto medio del lado AB, y el punto N, punto medio del lado BC. Por ser puntos medios, vale cadena y también es cadena. Entonces, vale rectángulo y también es rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema? Que al unir esos dos puntos medios, necesariamente ese segmento ML resulta siendo paralelo a nuestra base AC y su longitud va a ser la mitad de toda la base mayor nada más. En eso consiste justamente el teorema de la base media. Y a ese segmento que une ambos puntos medios se le conoce como la base media del triángulo ABC. Entonces, vendría a ser el teorema de la base media. Tomen la captura de pantalla. Y pasamos a ver el siguiente corolario, que vendría a ser la número 2. Nos dicen que en el triángulo ABC, AM es igual a MB y MN es paralelo al segmento AC. Entonces, en este triángulo ABC, en uno de los lados, por ejemplo, en este lado AB, vamos a tomar punto medio. Entonces, por ser punto medio, la longitud AM es igual a la longitud BM. Como no se conoce, le colocamos vale cadena y resultó siendo cadena. Entonces, a partir de ese punto M se traza una paralela con respecto a cualquiera de los otros dos lados. Puede ser paralela al lado BC o puede ser la paralela con respecto a la base AC. Entonces, en este caso, vamos a trazar nuestra paralela MN a nuestro lado AC. Entonces, por ser paralela, vale aquí, vale, por ejemplo, flechita y flechita. Entonces, ¿qué nos dice el corolario? Que necesariamente este punto N va a resultar siendo punto medio. En otras palabras, ese segmento MN nos representa la base media del triángulo ABC nada más. Y N, como es punto medio, vale zigzag y también resultó siendo zigzag. Vendría a ser el corolario 2 y el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Si nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC, y en
ese triángulo se conoce la longitud de la hipotenusa o nosotros queremos hallar la longitud de la hipotenusa, uno de los trazos recomendados es trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, este segmento BM es mediana. Por ser mediana, necesariamente la longitud AM es igual a la longitud MC, vale cadena y resultó siendo cadena. Y como este ángulo en el punto B es de 90 grados, necesariamente esas tres longitudes van a ser iguales a cadena nada más. Entonces, vendría a ser, digamos, los 6 teoremas que corresponden a la parte de aplicaciones de congruencia. Entonces, podemos hacer un resumen, ¿no? Miren, siempre que en los ejercicios nosotros observemos bisectriz, siempre se recomienda trazar las dos perpendiculares. Si en esa bisectriz ya está trazada una perpendicular, nosotros trazamos la otra perpendicular y por el teorema de la bisectriz, esas dos perpendiculares siempre van a ser iguales, así como sus respectivos lados. Ahora sí, en nuestro ejercicio nosotros tenemos mediatriz, tener presente que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Se unen ambos extremos y se forma el triángulo isósceles. Si se forma un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Teorema de la mediatriz. En todo triángulo isósceles siempre se recomienda trazar altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. También será mediana, bisectriz. Por ser mediana, punto medio. Por ser bisectriz, los ángulos tienen la misma medida nada más. Y si en un triángulo nosotros tenemos puntos medios, sobre nuestro lado AB, el punto M, punto medio. Sobre el lado ABC, el punto N, punto medio. Entonces, al unir esos dos puntos medios, ese segmento siempre resulta siendo paralelo a la base y la relación siempre es de 2 a 1. Si la base mayor vale 50 metros, entonces por el teorema de la base media, el segmento que une ambos puntos medios siempre es la mitad, que va a ser igual a 25 metros. Y si en un triángulo ABC, sobre uno de los lados, nosotros tenemos punto medio, que se recomienda trazar una paralela a nuestro lado AC o a nuestro lado BC. Entonces, se sugeriría la pregunta, Miss, pero con respecto a qué lado trabajamos, ¿no? ¿Cómo trazamos la paralela? Eso va a depender de cada ejercicio. Si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a colocar, si nosotros conocemos para nuestro triángulo ABC, digamos que todo este lado ABC resulta igual a 40 metros. Entonces, si esa longitud mide 40 metros, entonces conviene, como se conoce este lado BC, en el punto M conviene trazar una paralela a ese lado BC. Estamos trazando nuestro segmento MP. Y si estas dos rectas son paralelas, por el teorema de la base media, el punto P va a ser punto medio. Si es punto medio, vale cadena y también resultó siendo cadena de celeste. Y si toda esta base resulta 40, por el teorema de la base media le corresponde la mitad, que va a ser igual a 20 nada más. ¿Ya? Entonces, siempre tener presente todos estos teoremas porque nos ayudan a hacer trazos, porque siempre nos preguntamos cuándo se debe trazar altura, cuándo se traza rectas paralelas, cuándo se prolonga, en qué caso se traza mediana, ¿sí? Entonces se están dando cuenta. Siempre que aparezca bisectriz, las dos perpendiculares. Aparece mediatriz, triángulo isósceles. En todo triángulo isósceles se recomienda trazar una línea notable, ya que por ser un triángulo isósceles, esa línea notable que hemos trazado nosotros se convierte en todas las líneas notables. En todo triángulo, cuando hay punto medio, se recomienda trazar una paralela con respecto a cualquiera de los otros dos lados del triángulo para poder aplicar el teorema de la base media. Siempre la relación es de 2 a
1 y ese punto va a ser punto medio. Y en todo triángulo rectángulo que se conozca la hipotenusa o nosotros queremos hallar esa longitud, se traza mediana relativa a dicha hipotenusa. Siempre que este ángulo, siempre que nuestro angulito en el vértice B sea de 90 grados, necesariamente esas tres longitudes siempre van a ser iguales a cadena nada más, ¿ya? Entonces siempre recuerden, 90 grados, mediana relativa a dicha hipotenusa y se forma triángulo isósceles, ¿ah? Aquí es claro observar cadena y cadena. Entonces, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Mide alfa y alfa. Nuevamente cadena y cadena. Si este ángulo es de medida beta, necesariamente este ángulo también resultó siendo beta nada más. Se habrá formado triángulo isósceles nada más. ¿Ya? Entonces, vendría a ser la teoría sobre la parte de aplicaciones de congruencia. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ya, está claro entonces, ¿no? Sí, entendieron, ¿no? Ok, qué bueno. Qué bueno entonces que han entendido este tema de aplicaciones de congruencia. Disculpen que le tome bastante importancia, que le dé bastante énfasis a este tema, porque nos ayuda a hacer los trazos y en segundo lugar porque siempre se ve a lo largo de los ejercicios. Cuando nosotros también veamos la parte de relaciones métricas, en la parte de espacio, en la parte de áreas, hay en algunos ejercicios que se necesita aplicar cualquiera de estos teoremas que acabamos de mencionar, ¿ya? Un minuto, ahorita pasamos a ver los ejercicios que nos faltan, ¿no? Ejercicio número 5. En la figura, BC es igual a 5 metros y PQ es igual a 13 metros. Hay la longitud de Q. Entonces vamos a colocar aquí la solución y copiamos la misma gráfica del enunciado. Entonces tenemos la misma gráfica y nos dicen que en esa figura se cumple que BC, la longitud BC resulta igual a 5 metros. Vale 5. La longitud PQ va a resultar igual a 13 metros y nos preguntan, ahí la longitud de Q que le llamamos X nada más. Entonces, en esta gráfica, ¿qué es lo que se observa? Se observa que nuestro ángulo en A es de 90 grados. El ángulo en el vértice D también resultó siendo de 90 grados. Entonces, estas dos rectas necesariamente son rectas paralelas porque el ángulo en A y el ángulo en D son ángulos conjugados internos. Como suman 180 grados, necesariamente esas dos rectas son paralelas. Entonces, vamos a colocar aquí. O también se puede decir que el segmento AD, ese segmento AD es perpendicular al segmento AB y al segmento CD. Es otro axioma de la parte de paralelismo. Si una recta es perpendicular a dos rectas en el plano, necesariamente esas dos rectas resultan siendo paralelas, ¿ya? Entonces, vamos a usar ese axioma. Entonces, aquí colocamos, de acuerdo al gráfico, se puede observar que el segmento AD
este ángulo en A, 90 grados, nuestro ángulo en D, 90 grados. Entonces, este segmento AD resultó siendo perpendicular a nuestro lado AB y también ese segmento AD resulta siendo perpendicular a nuestro lado CD. Entonces, necesariamente, de esas, de estas dos observaciones, nosotros podemos concluir que nuestro lado AB va a resultar siendo paralelo a nuestro lado CD. Esas dos rectas son paralelas necesariamente. Y si estas dos rectas son paralelas, entonces la longitud BC va a resultar igual a 5. Por dato, BC es 5. Como las dos rectas son paralelas, entonces la longitud AD también va a resultar igual a 5. Entonces colocamos y es igual a 5. Luego, ¿qué más podemos observar en la figura? Nosotros observamos que este ángulo en el vértice Q, en el punto Q, se observa que este ángulo mide θ. Este otro ángulo también resultó siendo de medida θ. Entonces, necesariamente, este segmento BQ, el segmento de rojo, es bisectriz. Y si ese segmento es bisectriz, todo punto de la bisectriz equidista de ambos lados. Entonces, se puede observar el punto B. Entonces, se observa este punto B. Entonces, a partir del punto B ya está trazada esta perpendicular y también está trazada esta otra perpendicular. Los ángulos son de 90 grados. Entonces, necesariamente, por el teorema de la bisectriz, esas dos perpendiculares BA y BP tienen la misma longitud. Por ejemplo, vale cadena y también resultó siendo cadena. Entonces colocamos aquí, por el teorema de la bisectriz, necesariamente vale cadena y también es cadena. Pero además se cumple que la longitud, los lados AQ y el lado PQ van a ser iguales. Entonces, AQ es igual a nuestro lado PQ, pero como AQ es la suma, es claro observar aquí que desde el punto A hasta el punto Q es la suma de 5 más X y el lado PQ resulta igual a 13. Entonces, reemplazando, nos queda justamente 5 más X es igual a 13. 5 pasa a restar y X es igual a 8 metros. La respuesta sería 8 metros. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. En la figura, L1 y L2 son mediatrices de AB y PC respectivamente. Si AP es igual a QC, hay en la medida del ángulo X. Vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica del enunciado y justamente nos dicen en esa gráfica que estas dos rectas, la recta L1 y L2, son mediatrices de este lado AB y de nuestro lado PC. Entonces, ¿qué viene a ser una mediatriz? Sabemos por definición que una mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Pero nos dicen además que la longitud AP es igual a CQ. Como nosotros no conocemos cuánto mide AP, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, AP cadena, la longitud QC también resultó siendo cadena. Luego se tiene que esta recta de rojo viene a ser mediatriz. Si es mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, necesariamente vale 2 rayas y también resultó siendo 2 rayas. Pero podemos aplicar el teorema de la mediatriz. ¿Qué nos dice el teorema? Que todo punto de la mediatriz siempre equidista
de ambos lados. Entonces, en esta recta de rojo podemos observar al punto P. Entonces, ese punto P equidista del extremo A y equidista del extremo B. Siempre se forma un triángulo isósceles. Si este lado AP vale cadena, nuestro lado BP también va a resultar siendo cadena. Necesariamente son iguales a cadena nada más. Entonces lo mismo, se observa que esta otra recta, la recta L2, la recta de verde, es mediatriz del segmento CP. Por ser mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces este punto va a ser punto medio. Si es punto medio, estas dos longitudes resultan siendo iguales. Entonces podemos aplicar el teorema de la mediatriz. Una cosa es la definición de mediatriz y otra es el teorema. Por definición, la mediatriz siempre es una recta perpendicular en el punto medio. En cambio, el teorema de la mediatriz nos dice que todo punto de la mediatriz, por ejemplo, el punto Q, ese punto Q necesariamente equidista del punto P y equidista del punto C. La palabra equidistar quiere decir que estas dos distancias van a ser iguales, pero se observa que el segmento QC es cadena, entonces necesariamente la longitud PQ también va a resultar siendo cadena. ¿Y qué tenemos? Que nuestro triángulo PQC es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en C mide X, entonces nuestro ángulo en P va a resultar igual a X nada más. Pero además, el triángulo APB, ese triángulo APB también resultó siendo un triángulo isósceles, ¿no? APB, cadena, cadena, a lados iguales, ángulos iguales. Si el ángulo en A mide 54 grados, el ángulo en B va a resultar igual a 54 grados. El triángulo PQC, como les mencioné, era otro triángulo isósceles. Como el ángulo en C mide X, el ángulo en P también va a resultar siendo X nada más. Y para ese mismo triángulo PQC, nosotros podemos hallar el ángulo exterior. Entonces diremos aquí, entonces colocamos aquí para nuestro triángulo sombreado. Para este triángulo sombreado, para todo este triangulito sombreado, se conoce la medida de dos de los ángulos interiores. Y de X, el otro ángulo también resultó siendo de medida X. Entonces, como se trata de un triángulo isósceles X y X, el ángulo exterior resulta siendo la suma de los dos ángulos interiores igual a 2X. Pero el triángulo BPQ, este triángulo, nuestro triángulo de amarillo. Entonces, nuevamente se observa que este triangulito de amarillo es un triángulo isósceles. El lado BP, cadena. El lado PQ también resultó siendo cadena. Entonces, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en Q mide 2X. El ángulo en B también va a resultar siendo de medida 2X. Entonces, para nuestro triángulo ABC, para el triángulo total ABC. Para ese triángulo, nosotros conocemos que el ángulo en A mide 54 grados, el ángulo en B 54 más 2X, el ángulo en C mide X. Entonces se cumple que la suma de los tres ángulos interiores va a resultar igual a 180 grados. Y si ese ángulo, si así esa suma es 180 grados, 54 más 54 vendría a ser 108. Pasamos aquí a restar y 3X va a resultar igual a la diferencia, ¿no? Aquí vamos a operar, ¿ya? Entonces, para que ustedes observen, aquí operamos. Entonces, operando, nos quedaría 54, ¿no? 54 grados más el ángulo en B, 54 grados más 2X más el ángulo en C, que es X, va a resultar igual a 180 grados. 54 más 54, 108 grados.
2x más x, 3x es igual a 180 grados. Pasamos a restar y nos queda que 3x es igual a 180 menos 108 resulta igual a 72 grados. Por lo tanto, x es igual a 72 grados. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Al momento de dividir, x es igual a 24 grados. La respuesta es la alternativa A. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 6. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿De las 5 y 6? ¿O está claro? Está claro, ¿no? Ok, entonces no se olviden, ¿ah? Bisectriz, las dos perpendiculares son iguales y los lados. Mediatriz, triángulos isósceles, ¿ah? Ya, pasamos al siguiente. Salió nuestro Einstein, ¿no? Luego, ya, la 7. El ejercicio 7 nos dice una persona cuando está a la mitad de su ascenso por una escalera, como se muestra en la figura, la distancia que la separa de la pared es la mitad de la altura a la cual se encuentra el punto de apoyo de la escalera en la pared. Hay la longitud de la escalera y considerar raíz de 2 como 1.41. Entonces vamos a colocar aquí la solución y copiamos la misma gráfica. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que una persona cuando está a la mitad de su ascenso, o sea, la persona empieza a subir por la escalera, entonces sube, llega a este punto. Cuando está a la mitad de su ascenso, entonces la distancia que la separa de la pared es la mitad de la altura a la cual se encuentra el punto de apoyo de la escalera. Entonces, el punto de apoyo de la escalera viene a ser este punto donde se encuentra el puntero láser. Entonces, la distancia de ese punto hacia la superficie, por dato, resulta igual a 4. Y sabemos también que la distancia de este punto hacia la pared siempre es una perpendicular. Entonces, vamos a colocar aquí, colocamos los vértices, este punto de apoyo, el punto de apoyo de la escalera con la superficie, con el piso, el punto A, este otro punto de apoyo, el punto C, y este punto, el contacto de esa pared con la superficie, el punto B nada más. Entonces, nos dicen por dato cuando está a la mitad de su ascenso. Entonces, a ese punto le que estamos denotando con la letra M. Y como nos dicen, cuando está a la mitad, entonces ese punto es punto medio. Vale cadena y resultó siendo cadena. Entonces, cuando la persona está en ese punto M, que se cumple que la distancia que la separa de la pared, la distancia de ese punto hacia la pared es esa perpendicular ML. Y esa perpendicular es la mitad de la altura a la cual se encuentra el punto de apoyo. Entonces, el punto de apoyo está a una altura de 4 metros.
la mitad de 4 va a resultar igual a 2. Entonces, de aquí, operando, ¿no? MN resulta la mitad del segmento CB. Reemplazando, nos queda 4 medios. Y 4 sobre 2 es igual a 2. Esa longitud es igual a 2 nada más. Que nos están preguntando por la longitud de toda la escalera. Entonces, toda esa escalera está representada por el segmento AC. Para poder hallar este segmento AC, se tiene que el punto M es punto medio y estas dos rectas son paralelas. Ahora, ¿por qué son paralelas? Por el ángulo de 90 grados. Este ángulo, nuestro ángulo en el punto B, resulta siendo de 90 grados. El ángulo en el punto N también resultó siendo de 90 grados. Entonces, 90, 90, estas dos rectas son paralelas. Y como el punto M es punto medio, entonces podemos aplicar el teorema de la base media nada más. Entonces diremos, aquí vamos a colocar en nuestro triángulo ABC. En ese triángulo ABC, ese segmento MN nos representa la base media. Entonces, necesariamente, por el teorema de la base media, la longitud AB es el doble, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre la relación es de 2 a 1. Aquí está lo contrario. Esto es como 1, entonces el lado AB es como 2. 2 por 2 va a resultar igual a 4 nada más. Entonces, por el teorema de la base media, ya encontramos que todo el lado AB vale 4. El lado BC resultó siendo 4. Entonces, se trata de un triángulo notable de 45 grados. Cateto 4, nuestro ángulo en el vértice B es de 45 grados. Y si es un triángulo notable de 45 grados, la longitud de la hipotenusa va a resultar en ese triángulo, en este triángulo rectángulo que estamos delineando, la longitud de la hipotenusa, que es AC, resulta como 4 raíz de 2. AC es igual a 4 raíz de 2, pero por dato, raíz de 2. Por dato nos dicen que raíz de 2 resulta igual a 1,41. Entonces, cuando reemplazamos, en vez de raíz de 2, estamos colocando 1,41. Entonces, multiplicamos por 4 y la respuesta es igual a 5,64 metros. La longitud de la escalera es 5,64 metros. La respuesta es la alternativa C. Ya, entonces vendría a ser el ejercicio número 7. Retomen la captura de pantalla. Ejercicio número 8. La figura muestra un operario en una plataforma telescópica reparando una avería en el punto medio N del cable tensado de electricidad AB. Si la distancia de N al punto de contacto M de la llanta de la plataforma con el suelo es 3 metros, halle la longitud del cable. A, M y B son puntos coplanares. Entonces, aquí vamos a colocar la solución, copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen que la figura muestra, ¿no? Nos dicen bien claro que la figura muestra un operario. Aquí se encuentra el operario en una plataforma telescópica. La plataforma es toda esta parte, ¿no? Digamos, toda esta parte de celeste, y nos dicen que ese operario se encuentra en el punto medio N del cable, reparando justamente una avería. Entonces, el cable está representado por este segmento AB. Como el punto N es punto medio, ¿qué le corresponde? Necesariamente longitudes iguales. Como ese punto N es punto medio, entonces colocamos
vale cadena, y esta longitud también resultó siendo cadena por ser punto medio, ¿no? Ya está. Luego nos dicen que si la distancia, por dato, dicen que la distancia, si la distancia de n al punto de contacto M de la llanta de la plataforma con el suelo es 3 metros. Entonces, la llanta de toda esa plataforma, ese punto de contacto de la llanta con el piso, viene a ser el punto M. Entonces, nos dicen por dato que esa distancia de M hacia el punto medio, que es N, es igual a 3 metros. Entonces, colocamos aquí, por este dato que estamos resaltando, por el dato que acabamos de resaltar, N, punto medio, y este punto M es el punto de contacto. Esa distancia resulta igual a 3 metros. Colocamos que vale 3 metros. Entonces nos preguntan ahí la longitud del cable. Nos están preguntando por todo ese segmento de fucsia nada más. Entonces, para poder hallar ese segmento de fucsia en nuestro triángulo APM, nosotros conocemos que este ángulo interior es de 90 grados. El ángulo en A es de medida alfa. Entonces, el ángulo hacia afuera es el ángulo exterior, que va a ser la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, vamos aquí a colocar nuestro triangulito, nuestro angulito. Este angulito, el ángulo de amarillo, es de medida alfa. Este otro ángulo, nuestro ángulo en M, también resultó siendo de medida alfa. Entonces, para este triángulo de celeste, para el triángulo de celeste, arriba es alfa, el ángulo en el punto P resultó siendo de 90 grados. Entonces, podemos aplicar ángulo exterior. Por ángulo exterior, este ángulo, todo este ángulo en M, todo el ángulo de azul, todo este angulito de azul necesariamente viene a ser 90 grados. 90 grados, la suma de los dos ángulos interiores. 90 grados más alfa. Como este angulito de amarillo es alfa, entonces necesariamente el ángulo que está al costado va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, este ángulo de rojo es igual a 90. Y si ese ángulo de rojo es de 90 grados, el segmento MN para el triángulo rectángulo AMB es mediana relativa a dicha hipotenusa, ¿no? Entonces, recordemos, para este triángulo, entonces para todo el triángulo, aquí vamos a sombrear, para el triángulo de amarillo, para todo ese triángulo de amarillo, el punto N viene a ser punto medio. Entonces, si ese punto N es punto medio y nuestro ángulo en el punto M, este angulito en M, es claro observar que es de 90 grados, necesariamente estos tres segmentos son iguales. Este segmento resultó siendo cadena, entonces el segmento MN también va a resultar siendo cadena. Y si cadena es igual a 3, entonces en la parte superior también resulta 3 y 3. Entonces la longitud de todo el cable. Todo el cable viene a ser la suma de 3 más 3, va a resultar igual a 6 nada más. La respuesta sería 6 metros. ¿Ya? Entonces sería la alternativa C. Sería el ejercicio número 8. Está claro, ¿no? Entonces no se olviden, ¿sí? Por favor, siempre que en un triángulo rectángulo observamos punto medio de la hipotenusa, nosotros unimos y ese segmento justamente nos representa mediana relativa a dicha hipotenusa y esas tres longitudes van a ser iguales, cadena, cadena y también es cadena cuando este ángulo de rojo es de 90 grados.
Aquí tenemos la clave de los ejercicios propuestos. Por favor, aquí tomen captura de pantalla. Pero el detalle es que en la 1 de los propuestos no hay clave. Aquí vamos a ver un minuto. Un minuto. Aquí sale 10. La 1 de los propuestos, 10 grados, la 2, casa, la 3, casa, la 4, casa. Entonces sería la clase de hoy, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo está claro? Ya. Entonces, vendría a ser lo que corresponde a la semana número 3, ¿no? Ya, entonces sería lo que corresponde a la parte de relaciones angulares. Siempre la parte de relaciones angulares son las propiedades fundamentales que se cumplen en todo triángulo. Luego la parte de líneas notables. Recuerden qué significa cada línea notable. También altura. En el caso de altura tenemos dos casos, lo que viene a ser triángulo octángulo y cuando tengamos un triángulo obtusángulo. El día de hoy solamente hemos visto la parte de líneas notables. La siguiente semana, de aquí creo a 2 semanas, vamos a ver la parte de puntos notables. Por ejemplo, la intersección de las alturas en un triángulo. O sea, en un triángulo se puede trazar las 3 alturas. Esas 3 alturas concurren en un solo punto. Ese punto es conocido como el ortocentro. La intersección de las mediatrices, por ejemplo, es conocido como el circuncentro. La intersección de las medianas es conocido como el baricentro. Entonces, todo lo que corresponde a la parte de puntos notables, eso lo vamos a ver más adelante. Solamente el día de hoy hemos visto líneas notables. Y de esta semana lo importante también es, perdón, la parte de aplicaciones de congruencia. No se olviden los 6 teoremas que hemos mencionado. Entonces, no hay preguntas, ¿no? Ya, entonces la siguiente clase, miren, la siguiente clase corresponde a la parte de cuadriláteros. Vamos a ver todo lo que es cuadriláteros, luego vamos a ver la parte de circunferencia, ¿ya? Y vamos a, digamos, a definir cada cuadrilátero con sus respectivas propiedades. You are currently the only person in this conference. Entonces, nos vamos despidiendo, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Que les vaya muy bien. Fue lo que correspondía a la semana número 3 y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Por favor, practiquen, estudien, ahora que tienen un poquito de tiempo libre, estudien, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden hacer, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Chao, cuídense, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, ¿ah? Cuídense mucho, jóvenes, que las cosas están feas, muy feas, ¿ya? Cuídense. Bye.